Sergio Joclender fue uno de los primeros que, por su situación procesal, terminó hablando y declarando hace un par de años sobre todo este sistema. Vos conocés bastante bien a José López, ¿no? No te llevo Conozco precisamente... a todos estos. Y todo esto no es que lo denuncié hace un par de años, lo denuncié desde el primer día. ¿Sos el primer arrepentido? No, anda a cagar. A ver, ya en el 2011 yo explicaba cómo funcionaba todo el circuito de la obra pública, cómo coimeaban, cuáles eran las empresas. Ya hablaba de electroingeniería, de Techin, de todas estas que están ahora, de Wagner. Están en el expediente, están en las declaraciones mías en el juego de Yarvide, desde el primer día. Pero, así como vos decís que hay que tener cuidado con el circo, yo te voy a decir lo siguiente. El robo que se hizo no salió en esos bolsitos. En este momento vos podés juntar 140, 200 millones de dólares. El robo grande eran transferencias al exterior. Pero nunca El robo aparecieron. grande fue de miles y miles y miles y miles de millones de dólares. ¿De quién? ¿Para quién? De empresarios, ¿sí? De todo este Club de la Obra Pública. De todo el Club de la Obra Pública, de todos los ministerios, no solamente Planificación Federal. Planificación Federal manejaba el grueso, pero lo mismo sucedía en Fuerzas Armadas, en Desarrollo Social, en Educación, en todos los ámbitos, todos recaudaban. Y todos tenían que enviar hacia Néstor primero y Cristina después. En el camino, por supuesto, cada uno de ellos... ¿Y dónde fue esa plata? ¿Nunca nadie la encontró? Bueno, esa plata hay que buscarla en cuentas en Estados Unidos, en cuentas en paraísos fiscales, en cuentas en Brasil. En su momento estaban en ¿Pensás cuentas que no en los hubieran encontrado ya? ¿La fugaron los fondos buitres? ¿Nunca aparecieron? No. La plata está. Es mucha, es demasiado. No está guardada en bóvedas o enterrada en barriles en el sur. Digamos, la plata no salió en esos bolsitos. Y ahora López está hablando de algo más interesante todavía, que es el tema de los intendentes y los gobernadores. Porque por un lado estaba el Club de la Obra Pública, ¿sí? Es decir, te arreglamos una licitación, la ganas vos, ya sabés que vamos con el 30%, 40, 50% de sobreprecio, y vos me tenés que dar, no como dice Wagner, el 10, el 20, era bastante más. ¿Era más? Sí, seguro. Pero había otra área que era todos los programas especiales, entre ellos, por ejemplo, el Promeva, que eran fondos que López y Devido direccionaban directamente a los municipios, pero no para obra, eran para obras pero que no se podían certificar. Entonces vos sos intendente y López arreglaba con vos que te mandaba 100 millones para mejorar los barrios. Es decir, juntar hoja, pintar los cordones, arreglar las garitas, qué sé yo. De esa plata, ¿sí? Vos intendente le hacías firmar a las cooperativas, a la cooperativa Don Pepe que hizo el trabajo de recolección de hojas o de, no sé, de limpieza de las calles, qué sé yo. Eso después, es decir, una vez que la justificaban más o menos, esa plata a López. Y de esa plata el grueso se lo mandaba a Néstor y a Cristina. Si López habla, ¿Cristina va presa? No queda nadie. No, Cristina ya tendría que estar presa hace rato. Pero, a ver, en este país... A ver, el problema no es el Club de la Obra Pública, el problema no fue Cristina, Néstor, Devido, toda esta runfla. Acá hay un problema de fondo mucho más grave. Acá hay un problema de fondo que es que no tenemos un poder judicial serio. Y no tenemos un poder judicial serio porque tenemos una Corte Suprema de Justicia que es un mamarracho. Digamos, por eso la tenemos a Cristina todavía sentada y pelotudeando, a Menem todavía como senador. A ver, mientras el rafaelino este siga... A ver, el presidente de la Corte que tenemos lo nombró Néstor. Está desde el 2004. ¿Sí? En el 2006 pasó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos creés que si el presidente o los miembros de la Corte se hubiesen puesto los pantalones a lo largo de todos esos 12 años de gestión kirchnerista, se hubiese llegado a este descontrol? No. Entonces Ollarvide... Eso te iba a preguntar, porque Ollarvide... Ollarvide no fue el peor de los jueces. ¿Pero cómo te cayó el semi-arrepentimiento de Ollarvide? Ollarvide es el más payaso, el tipo más, digamos, no el más corrupto, sino el tipo que tiene su vida personal, digamos, más distorsionada. A ver, ¿pero por qué nadie quiere oír la causa de Ollarvide? A ver, Sergio Torres
tiene cajoneada todavía la causa de enriquecimiento ilícito de Ollarvide desde la época del famoso anillo. Pero vamos a dar una precisión. Cuando acá Sergio Joclander dice que nadie quiere a causa de Ollarvide, Néstor, es porque varios jueces se excusaron de investigar a Ollarvide. La causa fue rebotando y los jueces dicen, no, bueno, yo no. ¿En qué punto está eso? ¿Nadie quiere investigar a Ollarvide? Y claro, porque el que no estuvo... Pero yo lo tengo a Néstor allá, sí. Tal cual, lo que hay es lo que se llama un conflicto de competencia que hace que ningún juez se haya tomado todavía como definitiva, asentada definitivamente la causa, y recordamos que la causa se origina a partir de una denuncia que Ollarvide formula sobre hechos que pasaron presuntamente hace más de 5 años, con la cual la causa podría estar prescripta en origen. Entonces, lo que hay es dos conflictos, dos vertientes. Por un lado, que ningún juez se ha hecho cargo todavía porque se reparten la competencia de unos a otros, y otro que la causa podría estar desde el vamos terminada por el paso del tiempo. Está bien, pero lo que dijo Ollarvide es tremendo. Ahí, esa es la parte técnica. A mí me da que nadie quiere meterse con Estiuso y Javier Fernández, porque Ollarvide lo que dijo es, yo lo hice porque me lo pidieron amablemente. Primero dijo que lo apretaban y lo amenazaban, y después dijo que Estiuso y Javier Fernández lo citaron en un departamento para decirle que sobreseyeran a Néstor por la declaración jurada. Sí, al día siguiente de que dijo me apretaron Estiuso y Javier Fernández, salió a pedir disculpas y fue corriendo a Stornelli a decirle, no señor, yo no dije no eso. Me apretaron. Me malinterpretaron, sacaron de contexto. ¿Lo sacaron de contexto, Ollarvide? A ver, pero mientras nosotros no tengamos un Consejo de la Magistratura serio, a ver, o nos olvidamos que en el propio Consejo de la Magistratura, donde del kirchnerismo se fumaron el presupuesto de un edificio entero, un edificio inteligente desapareció. Se gastaron la guita. Consejo de la Magistratura, que tiene que controlar a los jueces. Andá a revisar los números del presupuesto del Poder Judicial que maneja la Corte. Pero después vamos a no le cierra un número. Volvamos un poco a José López. Bien, entonces. ¿Cómo viene tu pelea con José López? Vos en su momento, cuando cae la causa Sueño Compartido, y cuando se cae todo el proyecto Sueño Compartido, vos le echabas la culpa a José López que decía que te había cortado los pagos. Claro. ¿Qué es lo que sucede? ¿Vos José te López pedía coimas a vos? No se animaba. No, ninguno de ellos se animó, por eso yo no voy a aparecer en ningún bolso, nadie me puede decir que yo le entregué un centavo de coima a nadie. Te explico cómo es la situación. Planificación. ¿Barata te pedía coimas? ¿Barata? ¿Alguno de estos te pidieron coimas? No, yo a todos estos lo conozco. A Barata lo conozco desde el primer día que estaba sentado en una mesita y me contaba lo que iban a hacer, qué sé yo. Y era la oficina de Vido, un escritorio de Vido, y en otro sentadito una mesita, ni siquiera tenía un escritorio. Joclander, discúlpeme una consulta. Digo, ¿no era más fácil pedirle plata a usted, que era tropa propia, que pedírsela a los empresarios que no eran amigos del gobierno? ¿No era más fácil usted? Le cortaba la mano. A ver, en todas las obras de la Fundación, más allá de los que algunos periodistas de investigación que ahora están muy nerviosos, después vamos a hablar, puedan haber dicho, no hay una sola obra de la Fundación donde se haya encontrado una sola factura trucha, donde haya una sola denuncia de coima a nadie. No hay una sola sobrecertificación. ¿Sabés cuál es por qué estoy procesado ahora? A ver. Porque faltan, en su momento, 70 millones de pesos de pago de cargas sociales. 206 millones, dice el procedimiento de Ollarvide. De Martínez Giorgi. 206 millones es lo que llega actualmente con los intereses. ¿Qué sucede? López demoraba los pagos a la Fundación, porque las obras de la Fundación los ponían en evidencia. ¿Por qué demoraba los pagos? Porque las obras de la Fundación los ponían en evidencia, de las obras que no se terminaban, como esa que acabas de mostrar, porque a nosotros nos pagaban después de haber hecho la obra, no para hacer, sino que nos daban plata para que hagan casa y después no la hacíamos. No, una vez que la hacíamos, ahí pagaban. Los precios que teníamos nosotros eran más bajos que los precios a los que ellos sacaban las obras del Plan Federal. Y de infinita mejor calidad. O sea, el Club de la Obra Pública construía más caro que ustedes. Lejos. ¿Cuánto más caro? En los hospitales, te doy un ejemplo, en los hospitales que nosotros construimos muchos hospitales, hospitales de 1.800 metros, llave en mano, hospitales nivel 3, nosotros se le pagaba a la Fundación por el hospital totalmente equipado, pero totalmente equipado, un tercio de lo que ellos licitaban los hospitales, que nunca se terminaban, solo la obra civil, digamos. Esa era la diferencia. En los lugares donde nosotros construíamos, al lado estaban los carteles de Plan Federal de Vivienda, con el pasto crecido, digamos, los restos de las casas sin terminar. Ahora, pero hay un montón de barrios de Sueño Compartido no se terminaron. Sí, porque cuando me sacan a mí, entonces, ¿cuál era la pelea? Retrasan los pagos. Entonces, cuando retrasan los pagos, yo iba y los reputeaba. Entonces,
ellos la llamaban a Cristina, Cristina la llamaba a Eve. Entonces le decía, Eve, Sergio, no puede tratar así a mi gente, qué sé yo. Entonces Eve me cagaba pedo a mí. Entonces ya podrido de ese circuito, y que encima por otro lado, fondos que nos hacían falta, que digamos que hacían falta para las cosas ciertas, se iban para las campañas políticas de algún funcionario o algún candidato que apoyaba a Eve, se iba para el Centro Cultural de la que funcionaba en la EMA, se iba para la imprenta. Si a vos no te pedían coima, ¿cómo sabés que la pedían a los otros? Porque en los ministerios vos tenés clases, digamos, de personal. Tenés los designados por el gobierno político de turno, ¿sí?, que pasan a ocupar los cargos directivos, pero después tenés la gente de carrera, la gente honesta, que te cuenta, no pueden perder el laburo, no se pueden ir. Entonces te cuentan lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasaba? Digamos, ellos eran los que me decían, mirá, Sergio, que está este presupuesto que todavía no se lo afanaron, que está para construir viviendas. Listo. Todavía entonces no se lo afanaron. Sí, entonces yo presentaba un proyecto. Entonces, claro, me decían, no, López me decía, no, en este momento no tenemos fondos. ¿Cómo que no tenés fondos si en la partida tal yo sé que hay tanto? Se envenenaba, digamos. ¿Por qué? Porque sabían que de eso iba a viviendas, iba a jardines maternales, iba a hospitales, iba a escuelas, digamos, y no podían tocar un mango porque nadie les iba a dar un mango de retorno. Digamos. ¿Cómo era la relación de Cristina con José López? No, a ver, la relación de Cristina con el mundo es una relación de mierda. Es decir, es la persona más desagradable e intratable que te puedas imaginar. Te doy un ejemplo. Está bien, pero ¿sabía o no sabía lo que hacía el José López? No, totalmente, además. De barata, recaudando, ¿sabía o no sabía? Total y absolutamente. Es más, yo denuncié en su momento que López era el que, cuando después de la muerte de Kirchner, comienza a manejarle y organizarle, junto con Devido, toda la situación económica y toda la recaudación. Digamos. Néstor tenía un proyecto político, digamos. No era solo un mamarracho ávido de plata. Néstor tenía un proyecto político. Recaudaba, seguramente se guardaba mucha guita, pero también invertía en un montón de acciones políticas. A ver. ¿Qué? ¿Para qué usaban esa guita negra? Por ejemplo, se ayudó a financiar las campañas de Uruguay, la de Lugo, la de Correa, la de Evo Morales. ¿Con la plata negra? Claro. ¿Yo vos querés decir que le cobraba a la empresa Obra Pública a financiar campañas en América Latina? Más en los sindicatos, más las campañas en las gobernaciones, más las campañas en las intendencias, digamos. Entonces, a ver, además de todo, y además Néstor planteaba algunos límites, ¿sí?, para que robaran en esto, recaudaran en esto, hicieran aquel contrato y se lo llevaran, pero no en la leche del comedor para los chicos. Tenía algún límite. Cristina, lo único que le importaba era la de ella y que le entrara plata. Pero si es así, ¿dónde está? Bueno. Porque hay otros funcionarios que dicen que Cristina no tocó un peso. A ver, no por nada ese avión hizo zapito en las Islas Seychelles. ¿Qué carajo tenía que hacer nuestra presidenta en las Islas Seychelles sino ir a arreglar una cuenta y los papeles de la cuenta? Nunca lo comprobaron. Digo, si alguien lo iba a buscar en los fondos buitre, que lo hubieran buscado y lo hubieran encontrado. Más que ellos. No, a ver, hoy en día el gran administrador de la plata negra en el mundo son los Estados Unidos. Las cuentas en los Estados Unidos. Entonces, mientras no haya una decisión política, ¿sí?, del Departamento de Estado norteamericano para comenzar a blanquear la información que hay, difícil que esa plata se pueda recuperar. Pero además, esa plata está no a nombre de Cristina Fernández, está a nombre de sus hijos, de su cuñada, de sus, qué sé yo, de toda tiene la que ser fácil de parentela. rastrear en ese punto. Pero es porque lo tengo ahí Eduardo Zanini, es periodista, conoce bien a los muchachos del sur porque ha escrito varios libros al respecto. ¿Qué sabe José López de Cristina? ¿Qué sabe José López? Ahora que le han homologado el acuerdo arrepentido hoy. Es una buena pregunta, pero estaba escuchando atentamente el tema de las huellas de López, ¿sí? Yo coincido con vos respecto de que la justicia no hizo lo que tenía que hacer del todo en la provincia de Santa Cruz. Recordá que hace 2 años el fiscal Marijuán estuvo supuestamente en los campos de Lázaro Báez. Un poco de show, las topadoras, las excavadoras. Topadoras que casualmente sabes de quién eran. De Lázaro. De la empresa de Lázaro Báez. Para ver si encontraban plata física. No coincido con Soglender, para mí la plata física está en la Argentina, no se pueden hacer transferencias sin que queden registros, no se puede hacer
ningún tipo de operación bancaria, salvo que salgas en un avión, en un barco, o por la frontera con un bagallo en Paraguay, vos que conocés bien, que has hecho montones de informes allí, la plata de la transferencia tiene que quedar registrada. Yo también... Bueno, eso es lo que hizo estallar el Lavallato en Brasil, que estaba la plata de la transferencia. Aunque la mandaran a Hong Kong, la plata aparecía. La plata tiene que estar, digamos. ¿No? Yo no puedo hacer una transferencia de 10 millones de dólares, salvo revolear bolsos para un convento que no queda registrado, en este caso sí, pero en el caso de las transferencias de los bancos... Y cuando Lázaro la quiso sacar y blanquear, también apareció. También apareció sí. incluso de gobiernos anteriores. Sí, pero espera, López viene desde el sur con los Kirchner. López, en Santa Cruz hay una característica. La mayoría de los dirigentes políticos son importados, como digo yo. Carlos Zanini es cordobés, se instaló en Río Gallegos. José López es tucumano, también cayó en Río Gallegos. Ricardo Jaime, que está preso cordobés, también está en Río Gallegos. Vino toda esa gente después de varias gestiones de practicar, ¿sí? En Santa Cruz, Néstor y Cristina los trajeron a todos acá. El modelo santacruceño se trasladó a Buenos Aires y muchos de esos muchachos que no estaban acostumbrados, digamos, a cuestiones que tienen que ver con el manejo grande del poder, de la obra pública, digo, independientemente de la deshonestidad, ¿sí? De este nuevo club de arrepentidos donde nadie va a quedar preso, esta gente no estaba preparada, sobre todo la gente de Planificación Federal. Estamos hablando de José López, de Barata, de Olazagasti, que era el secretario de Vido, del propio secretario de Energía, Daniel Cameron, que es otro de los investigados ahora y que seguramente va a haber alguna novedad en el próximo tiempo respecto de las cuestiones, ahora se viene hablando de las cuestiones de la energía. Ahí la tengo a Gabriela García Ruiz, es analista política y vive en Tucumán, de donde en algún momento José López quiso ser candidato a gobernador. Fue candidato a gobernador con el lema de futuro construyendo. Él lo que hizo fue nacer en Concepción. Eso nos dio el protagonismo en Tucumán. Pero en una sola cosa coincido con Sergio Joclender, discúlpame. En la justicia. Generalmente los funcionarios o los políticos que denuncian estos casos de corrupción de José López en las distintas provincias del noroeste argentino denuncian en la justicia federal. La justicia federal automáticamente pide informes a la justicia penal local y ahí se frena todo. O sea que vos tenés en distintas provincias, yo había hecho un resumen, en Salta, en Jujuy, en Catamarca, en La Rioja, en Corrientes y en Tucumán, hay muchos casos que dejó la huella con muchos millones de pesos y de dólares, en el caso de Salta con Urtubey, donde la justicia penal se queda truncada. Yo creo que después de esto... Pero José López quería ser candidato a gobernador de Tucumán con las cosas que él se jactaba de construir. No, en ese momento, ¿cómo funcionó? José López nace en Concepción, después se va a Río Gallegos, vuelve, como te lo resumo muy cortito, como secretario de Obras Públicas y empieza a hacer los regalos del patrimonio. Estamos hablando de muchos millones. Barrio Nuevo hace poquito lo resumió en que fueron 60.000 millones de dólares en total, que le hizo el cálculo, que se hablaba de esta estafa millonaria. En el caso de Tucumán, vos hiciste un muy buen informe con Lomas de Tafí, pero también está el Plan Más Cerca, denunciado por la senadora Elías de Pérez desde hace muchos años, desde que ella era legisladora, después diputada, senadora. Ese Plan Más Cerca se parece al que vos decías, Sergio, del Promeva. El Promeva. O sea, y en ambos planes había cooperativas. O sea, eso iba, la plata, López giraba plata a la provincia y la provincia se perdía en cooperativas. Yo lo comprobé en Chaco. Se diluía y se perdía en sello de goma. Pero en obras que no se pueden certificar. Y en Jujuy también. Eso pasaba con el Más Cerca. En Jujuy pasó. Fellner, ¿qué pasó? Pero ¿cómo era el curro? A ver, me explico, ¿cómo era el curro de las obras chicas? De Salas. Fue la misma operatoria. ¿Cómo? 500 millones. A vos, intendente, López te manda la plata, ¿sí? Vos la recibís, lográs que te firmen 20, 30 cooperativas de militantes, amigos, vecinos, y la mitad se la mandabas de vuelta a López. ¿La mitad? Como mínimo. No es mucho. Depende del monto pero si que no se hacían esas obras, son obras que eran transferencias... Eso es lo que se comprobó en el Chaco. Nosotros la semana pasada presentamos
en el Chaco, y ahora está justo la actualización del día es que detuvieron al intendente de Villarrío Bermejito, Lorenzo Hefner, y a todos sus familiares que andaban con autos de alta gama en Villarrío Bermejito porque habían hecho eso. José López había girado fondo al Instituto Provincial de la Vivienda, Domingo Pepo era entonces el director del Instituto para la Vivienda, hoy es gobernador, está procesado, tiene un pedido de procesamiento Pepo por esa causa. La plata iba a las cooperativas. Del total de 2.000 casas, creo que se construyeron 500, el resto de la plata se diluyó en estas cooperativas. Algunas quedaron a medio construir, otras eran sello de goma y la plata se perdió. ¿Vos decís que esa plata volvía? Vuelve. Esa plata vuelve, claro. ¿Eso pasó en Tucumán también? Eso pasó. Fue el caso, ¿te acordás del intendente? Vos estuviste en Concepción. En ese momento era Morelli. Yo me acuerdo que había una Concepción Bueno, en ese momento había estaba una terminal el en intendente Concepción sin Morelli, que terminar. había sido profesor universitario de José López, de ahí la afinidad. Entonces, ¿qué pasa? José López empieza a desembarcar con la famosa obra de la terminal, 15 millones de pesos en ese momento. Esa obra fue inaugurada y puenteada como 10 veces anunciada, 10 años anunciando esto, los 15 millones de pesos, que nunca llegaron. Se terminó hará 2 meses. Pero ¿cuál es la lógica de anunciar algo y volverlo a anunciar y volverlo a anunciar y no mandar nunca la plata? Al final el truco se ve. La plata mandaban. ¿La plata dónde está? La plata. A ver, difícil, si no imposible, que se hiciera alguna obra pública o algún proyecto de algo si no tenían previsto cuánto se iban a llevar de retorno. Y te agrego otra. Uno de los robos más grandes que se hicieron acá fue a través de la ONAVE. Organismo Nacional de Bienes del Estado. Claro, cuando se privatizan los ferrocarriles en el país, el ferrocarril no era dueño solamente del tramo de la vía, sino que galpones, terrenos, sí, claro, tierras... Buena parte de ellos terminaron convertidos en villas. Varias hectáreas para los dos lados. Bueno, a ver, fue la repartija entre funcionarios, amigos, empresarios, de una cantidad incalculable de bienes, digamos, que tenía... Perdón, sí. Pero usted, digamos, usted ahora cuenta todo, no sé, con una claridad pasmosa, parece que sabía todo cómo era la operatoria, para acá, para allá. ¿Usted era cómplice de eso? ¿Lo descubrió después? Digo, porque cuando estaba ahí, digo, usted apareció en los diarios denunciado, no denunciando. Y ahora para quitarse la denuncia parece que usted siempre es inocente, explica todo de una manera que no tiene nada que ver, le echa la culpa a los demás. Digo, yo no digo que los demás no hayan cometido delito, ¿usted no cometió ningún delito? No. Y Meldoré... No, precisamente, y esto que estoy explicando y que estoy diciendo, no lo estoy diciendo hoy, que está López hablando y que hay otro gobierno. Yo lo decía en el año 2011. ¿Por qué? Cuando a mí me sacan de la fundación... Sí. ¿Por qué lo sacan de la fundación? No, perdón. Cuando a mí me saca López y Devido, ¿sí? Y la gente de Vudú de la fundación, y yo decido ya renunciar y renuncio, y me agradece todo el mundo, todo bárbaro, al tiempo se arma, al mes y medio, surge una denuncia en el juzgado de Martínez de Giorgi contra Devido, López y Eve de Bonafini. ¿Sí? Se presenta la denuncia y se abre la causa. ¿Qué hace Martínez de Giorgi? Agarra la causa, la mete en un cajón y la congela. Y lo llaman a Ollarvide Schocklender. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Después que yo renuncio y se empiezan a hacer cargo todos estos personajes, paralizaron todas las obras de la fundación. 6.500 trabajadores en relación de dependencia, 6.500 familias había que dependían de esto. Entonces, claro, el primer mes, al paralizar todas las obras, no se certificó. Se pagaron los sueldos. Segundo mes, tampoco se certificó. La gente iba, pero no trabajaba. Bueno, se pagaron los sueldos. El tercer mes, cuando ya no había plata, los trabajadores van a Plaza de Mayo a reclamarle a Eve de Bonafini. Y Eve de Bonafini, muy suelta de cuerpo, dice... Vayan a preguntarle a Schocklender que se robó la plata. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, Ollarvide arma una cacería de brujas, ¿sí? Y muchos periodistas de investigación de este país, porque es otra parte.
Ahora vamos a ver la plata que recibían algunos periodistas, ¿sí? Algunos adalides de la justicia y de la libertad de prensa que laburaban para estos atorrantes, que jamás dijeron una palabra ni hacían una nota sobre Debido. Recién ahora, ¿viste? Y sí, no, Debido, ¿viste? Que parece que es un preso político. A ver, yo jamás me callé. No me callé con Ollarvide, no me callé con Di Giorgi, no me callaba, no me callaba ni con López ni con Debido. Pero el escándalo de Sueños Compartidos también terminó lastimando al gobierno. ¿Cómo? También terminó siendo un Claro, escándalo para el gobierno. Después se le vino Entonces, si vos eras el problema, ¿para qué te iban a atacar si también se pegaban un tiro en el pie? A ver, 2 veces me metieron preso, ¿sí? La segunda, Cristina en persona lo llamó a Ollarvide para exigirle que me metiera preso. Y Ollarvide me dice, y no, sí, yo sé que usted tiene razón. ¿Ollarvide te dijo que Cristina lo llamó? No, me lo dijo la gente del juzgado. Porque a muchos se le caía la cara de vergüenza, no sabían qué carajo hacía yo ahí. Entonces le digo a Ollarvide, en plena indagatoria, cuando me detiene por segunda vez, le digo, pero escúcheme, si usted fue a Salta, ¿sí? Y usted vio la obra que se hizo, y vio que no se recibió un peso del gobierno nacional, digo, ¿de qué está hablando? Digo, y me dice, no, yo sé que usted tiene razón, conozco las cosas que se hicieron, dice, pero espero que la Cámara lo pueda resolver porque yo tengo las manos atadas. Ahora, Soclender, discúlpeme, Sí. Usted está haciendo una crítica muy fuerte respecto de cómo funciona el Poder Judicial. Y si bien se mira, usted es beneficiario de esa falla del Poder Judicial. Usted tiene una condena perpetua que no ha cumplido. Que gracias a la falla del Poder Judicial le han permitido una salida de la cárcel mucho antes del tiempo que hubiera correspondido. A ver, ahí creo que estás mezclando... A ver, si la idea de calificar lo que yo digo... No planteo ¿sí? una situación personal, entiéndame. Lo que sí te digo es esto. Dije que era inocente, allá por el año 81, me condenaron y cumplí hasta el último día, ¿sí? De lo que me exigía la ley, de lo que me exigieron, desde la época de la dictadura, en condiciones bastante duras. Y el hecho de que alguien haya cumplido una condena, ¿sí? En su totalidad y no le deba nada a nadie, ¿sí? Por lo menos creo que marca alguna diferencia en este país, ¿sí? Donde todos estos corruptos y todos estos atorrantes, irresponsables seguramente de muchos crímenes serios, andan por la calle o tienen fueros. Entonces tenemos un Senado que es una banda de delincuentes donde no quieren avanzar porque dependen de los gobernadores y de los que lo pusieron, que están todos entongados. ¿Vos sabés ¿José López puede complicar a los gobernadores? Y sí, porque además los gobernadores no tienen fuero. El problema es que yo no creo que dejen que esto avance y llegue hasta el fondo. Se acá el país, negro. Es la realidad. Es decir, así como vos me decís, no se le animan a Pablo Roca, ¿sí? ¿Cómo se va a meter en cana 50 intendentes y 10 gobernadores? ¿Cómo sé? Si no tenés espacio político, plafón político como para maniobrar. Y mientras tanto la situación económica del país se está yendo al carajo. Sí, además. Por supuesto, pero la situación económica se va al carajo por otra cuestión. A ver, más que yo que los empresarios, ¿sí? Estos empresarios, esa patria contratista, lo iba a acompañar para levantar la Argentina. Y a esos empresarios le importa 3 carajos la Argentina. Le importa 3 carajos los pobres. ¿Vos pensás que el Club de la Obra Pública sigue funcionando con Macri? Hoy no tengo ninguna prueba. Ninguna prueba. Si no te lo diría, no se me cae nada. Lo que sí no me cabe la menor duda es que muchos de los que hoy ganaron licitaciones son los mismos que las ganaban antes. Digamos, porque además son grupos económicos, sí, de hecho, familias. hay cantidad de obras que se van a quedar paralizadas porque otros pueden impugnar porque son obras hechas por grupos que confesaron haber pagado coimas. Pero además esas obras no sirven, muchas de esas obras no sirven. Si vos haces una licitación por $1.000 millones para hacer una autopista o una ruta, 900 kilómetros de ruta, usás maquinaria importada, contratarás 100, 200, 500 personas como mano de obra con toda la locura, y además la plata después no queda acá porque se la llevan. Pero vos con $1.000 millones haces 16.000 o 20.000 viviendas, ¿sí? Con herramientas, insumos y materiales de producción nacional.
y generás automáticamente 9 personas por vivienda, 9 puestos de trabajo, que en construcción eso lo tenés que multiplicar por 3,5. ¿Cuál era el nivel de sobreprecio de la obra pública? O por el caso de las viviendas, que es lo que vos conocés, ¿cuál es el nivel de sobreprecio que había? Tenías ahí porcentaje, porque a valores de peso es imposible calcular porque tenías la inflación... ahí 2 aspectos. Primero, no menos del 30% de sobreprecio, no menos. Más el 20 de coima, estamos en el 50. A ver, pero no menos. Pero el otro problema era que el gran negocio de estas empresas en esa época era no hacer las obras. Es decir, cobraban el anticipo, Devolvían. arrancaban, 4 certificados retruchos, ¿viste? Recibían plata. Y después decían, la inflación nos devoró y tenemos que recalcular. La obra porque no podían esto, porque faltaba aquello, porque el tendido no tenía alguna excusa. Entonces se paraba la obra demoraba. Como demoraba, la inflación les comía el presupuesto, teóricamente. Entonces, una negociación para readecuar los precios. ¿Digamos? Entonces, se hacía la redeterminación de precios, nuevo pago. ¿En la readecuación se cobraba coima? Claro. Claro, a ver, o sea que la coima se pagaba varias veces. Salió plata hasta donde yo sé y me puedo imaginar del Ministerio de Obras Públicas sin que alguien fuera y se la llevara. Eso explicaría lo de la terminal de Concepción, porque se anunció 15 veces. Yo estoy escuchando anonadada a Jo Klender. Yo quisiera saber hoy, y lo pregunto con respeto, ¿a qué se dedica hoy usted? A la construcción. ¿Cómo? A la construcción. A la construcción. En forma privada, sabe perfectamente toda la operatoria. Se lo digo como indignada en Tucumán. Yo veo lo que pasa y veo algunos funcionarios que no saben trabajar y que de hecho no trabajan. Veo una justicia penal que ampara y encubre y que frena los expedientes. Rolando Graña sabe muy bien porque ha ido también allá a Tucumán. Y no es solo Tucumán, son todas las provincias, pero me deja sorprendida la operatoria que usted cómo define todo y cómo acusa también a periodistas de investigación, de nombres y apellidos, si quiere. Le voy a hacer un pequeño comentario, doctor, nada más. Me levanto a las 6 de la mañana. Qué bueno, yo Voy a también. obras en construcción, ¿sí? Donde trabajo junto con los compañeros, como capataz y director de obra, enseñándoles. La mano que tengo, los callos que tengo no son de contar billetes. Sí. Son de agarrar las herramientas todos los días en la obra. Vivo en una casita muy pequeña, muy sencilla, en un pueblo en las afueras de Rosario. Usted cuando empezó con la fundación, ¿no sabía que estaba empezando todo esto? No tengo, ni nunca tuve, ni una Ferrari, ni cuentas en el exterior, ni lingotes una vez de llegó oro. en moto, creo, en una nota que yo lo vi, ¿no? No, Sí, tuve una moto, sí. Que era mi única propiedad. La empresa que habíamos montado sí tenía un avión, ¿sí? Que se usaba precisamente para recorrer más de 35 obras en todo el país. ¿Sabe qué pasó con todo eso? No, bueno, dígame. Mientras desguazaban y desarmaban toda la fundación, me robaron las máquinas, robaron las matrices, pero usurparon los galpones, es una desapareció víctima, todo. Es una víctima de todos nosotros, evidentemente. No, señora, yo no soy una víctima. Yo lo que hago es seguir peleando y seguir diciendo cómo son las cosas. Acá lo que está pasando hoy con José López, que es un abanderado de la corrupción, la responsabilidad no se delega. A mí me enseñaron eso. Y segundo, esta es una crisis institucional seria que afecta, por culpa de los políticos, de determinados funcionarios, afecta a la sociedad argentina. Y usted está incluido en ella, discúlpeme, porque formó parte, aunque se haya retirado. Y si está hablando acá, puede hablarlo con el juez. No, puede ser el No, lo he hecho. Todo lo que estoy diciéndole, es lo que está en mis declaraciones, desde el 2011. ¿Alguna vez hablaste de esto con Devido, por ejemplo, en las discusiones? No. Claro. No, pero no había ese tipo de relación. Che, ¿por qué estás coimeando con José López? Con aquellas obras? No, con José López he tenido discusiones y ¿Cómo era la discusión con José López? A ver, llegó un momento que mis discusiones eran tan fuertes con José López que cuando yo llegaba al edificio le avisaban para que el tipo no saliera de la oficina, digamos. Porque, a ver, yo voy con los botines de punta, a mí no me vas a pedir coima, a mí no me vas a frenar los pagos de la gente, si la obra se hizo y está el certificado tenés que pagarlo. A ver, era una responsabilidad que teníamos, eran 6.500 familias. ¿Y sabe lo ¿Eve de único? Bonafini le pedía a Cristina que te pagaran? ¿Intervenía? No, Eve no. La única intervención de Eve era
cuando decía algún disparate y entonces la llamaban de Casa Gobierno o la llamaba Parril, Eve, querida, sos la única que nos entiende, la única que nos comprende, cómo te queremos, o para ir a verla, visitarla a Cristina, o a un acto, o una invitación porque venía el embajador de algún país. A ver, ¿pero no era más sencillo cortarles la plata y no darles más obras a ustedes? Pero mira, mientras Néstor vivió, cada vez que yo propuse un plan de obras en algún lugar, lo pudimos hacer. Cuando él se muere, bueno, está bien, en aquella época yo iba y si no lo hacían, armaba quilombo. Ahora, cuando él se muere, todos estos que estaban heridos, los de Vido, los Vudú, los López, qué sé yo, se fueron a yugular. Y ahí empieza. Por eso yo después termino renunciando, renuncio a la fundación, porque digo, yo así no sigo. Prefiero dedicarme a la actividad privada, pero en estas condiciones, con todo esto, así no sigo. Bueno, ¿qué sucede? Se estaba pagando una moratoria de cargas sociales. ¿Sí? El gobierno debía a la fundación 140 millones. La fundación debía, en ese momento, 70 millones de pesos en cargas sociales. Bien. 3, 4, 5 meses después que yo renuncio, Eve de Bonafini decide, en este manejo que hacen de la plata, que no se pague tampoco más la moratoria. Bueno, no se pague más la moratoria, causa penal, digamos. Pero en ese interín, después de que yo renuncio, la fundación recibe más de 260 millones de pesos que con la firma de Eve se la llevan los contadores que había puesto Vudú en la fundación. Ahí creo que tenemos un último momento con lo que está pasando, con algo que acaba de publicar el Centro de Información Judicial. Sí, Néstor, contanos, ¿qué es lo que está apareciendo ahora? Básicamente, lo que vemos es esto, que acaba de publicar en un apartado especial la página del Centro de Información Judicial. Esto que ves acá, dice La Causa, es un informe enviado por el juez federal Claudio Bonadío a la página oficial de la Corte Suprema. ¿Esto es normal que informen? No, no es normal, es infrecuente, porque además hay un compilado. Si no es un dictamen. Es como una sección especial donde aparecen las últimas noticias y además todas las resoluciones. Haciendo un clic aquí aparecen todas las resoluciones. Algunas cosas para destacar de esto que dice. El informe del juez Claudio Bonadío habla de este sistema de corrupción entre, escucha esto, los años 2008 y 2015. Es raro, porque los cuadernos hablan de 2004, 2005, 2006. ¿Por qué 2008? ¿Qué pasó en 2008 de diferente de todo esto? No sé. A fines de 2007 se vendió IEXA. Dejó de pertenecer a la familia Macri y fue comprada por la familia Calcaterra, por Ángelo Calcaterra. O sea, ¿va a decir que Bonadío está circunscribiendo la causa para zafar al grupo Macri? No lo sé, no puedo saberlo. Lo que estoy marcando es que en 2007 se vendió IEXA, dejó de pertenecer a la familia Macri. Y en este primer informe oficial que publica el juez Claudio Bonadío, se habla de operaciones irregulares entre 2008, es decir, cuando ya no pertenecía a la familia Macri, y 2015, que es el final del gobierno. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque efectivamente en la declaración de Wagner como arrepentido, él dice, bueno, que en el año 2004, corregime si me equivoco, se tiene una conversación con Devido y él se reúne con una cantidad de empresas constructoras del club de la obra pública, entre la que estaba IEXA, que en aquel momento, por un sistema de cajas chinas y de acciones, no los voy a aburrir con esto, pero era del grupo Macri todavía. Exactamente. Era de Papa Franco, de alguno de estos, a través de gerentes y qué sé yo, pero era de los Macri. Sin embargo, ahora el informe de Bonadío habla del 2008 en adelante. Ahí lo tengo Juan Pablo Godoy Vélez, es abogado, miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Es habitual, Juan Pablo, que haya un informe de estos en el SIG? O sea, no, para nada es habitual. Tampoco es habitual que expliquen por qué se les cae la página del Poder Judicial a cada rato, que es un verdadero problema para todos los abogados que litigan, ¿no? Sería bueno que alguna vez expliquen por qué se les cae a cada rato la página. Bueno, están de ajuste, por eso. Sí, bueno, pero los colegas quedan notificados automáticamente con la notificación electrónica, bueno. Déjalo ahí. Lo que sí me sorprende, si es a partir del 2008, ¿por qué entra Néstor si ya no era presidente? Espósito, el otro Néstor. Acá tenemos al otro Néstor, Espósito. Concretamente lo que dice es que finalmente derivaban el dinero ilegal a mano de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita, Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elizabeth Fernández
Y Julio Miguel de Vido lo dice taxativamente, ojo porque esto puede ser anticipo de opinión. Todavía no hay una resolución, un auto de mérito que diga están procesados. Está diciendo el juez, antes de dictar el auto de mérito, antes de dictar el procesamiento, está diciendo fueron estos. Pero debe haber tenido, perdón, no debe haber tenido alguna edición ese texto, ¿no? Porque si eran titulares del Poder Ejecutivo, salvo que el hecho conyugal te haga titular del Poder Ejecutivo, ¿algún problema hay en eso? Déjame aclarar algo más respecto de lo que dice. En la causa, según informa el informe, valga la redundancia... Es como un informe preliminar, no es un procesamiento. No. Es un informe preliminar. Bueno, lo que dice es que se practicaron ya 70 allanamientos, buena parte de ellos se derivan de la declaración de 17 arrepentidos. Se supone que los arrepentidos tienen que brindar información respecto de la estructura de poder, de quienes están por encima de ellos en la estructura de poder, y además aportar indicios para, entre otras cosas, recuperar el dinero, que es el objetivo central de esta causa. Te voy a leer lo que se ha decomisado en los allanamientos hasta ahora, según el propio informe presentado por el Juzgado Federal de Juez Claudio Bonadío. 6.350.000 pesos. $1.245.000. Buena parte lo encontraron en la caja de Néstor Otero, el de la terminal de retiro, pero que no es precisamente un empresario ni un funcionario kirchnerista. 235.000 euros y además una cantidad de obras pictóricas valuadas en 37 millones de pesos. De los 36.000 millones de dólares que supuestamente montó toda esta operación como circuito de dinero ilegal, se recuperaron 6.350.000 pesos, 1.250.000 dólares y 235.000 euros. ¿Te puedes llegar a citar Bonadío vos? Sí, y a ver, si me cita, declaro todo lo que sé, escuché y vi alguna vez, pero además le voy a decir que todo eso que le estoy diciendo, busque mis declaraciones y mis escritos presentados del año 2011 en el juzgado de Jarví de primero y después en el de Di Giorgi, y vas a ver que es exactamente lo mismo que estoy diciendo y lo mismo que dije siempre. Muchas gracias por... No, gracias.